Menú tradicional asturiano en restaurante de 1850. Hoy estamos en Brañes y vamos a probar un menú asturiano que tiene una pinta buenísima. Vamos a ver qué tal. El restaurante está en una casona y debe ser uno de los más antiguos de Asturias. Tiene un par de salas, además de una terraza con vistas al Orrio en medio de la naturaleza. Tienen menú de fin de semana, así que sin dudarlo. De primero pedimos una fabada, que miráis qué pinta tiene, está pa' fotos. Les faves no se deshacían, un poquito de grasa, un poquitín de caldo y un compango de calidad. De hecho, el chorizo tenía un toque picantín, que mejoraba el sabor de todo. Una fabada de 10, y como veis, pasó a mejor vida. Una desalmada se pidió una berenjena rellena de carne, que también estaba rica. Pero vamos, teniendo la fabada, no sé yo. Pasamos a los segundos. Una merluza de pinchu, es decir, pescada con anzuelo, muy buena pinta. Cachopo de cecina y queso de cabra, más pequeñín que en carta, que hielo normal. Y un pitu calella con patatines, de los de verdad, con sabor, jugoso y con una ración bastante abundante. Muy rico. Llegamos vivos a los postres, todos caseros. Un arroz con leche requemado, una tarta de fresas con nata y un flan de huevo. Mención especial al arroz con leche, que estaba brutal, y la tarta de fresas con nata, que estaba fresquísima. El precio de todo ha sido de 75 € para 3 personas. Un restaurante familiar con mucha historia, casi 200 años, que sigue manteniendo la gastronomía tradicional asturiana con menús a muy buen precio en el centro de Asturias. Su nombre es el Fondín de Brañes y le doy una puntuación de 9 botines.